Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl García Domingo y soy profesor de Historia de España. Otra tarde más de confinamiento, continuamos acerca de episodios de la historia de España. Hoy vamos a tratar un elemento cuando menos controvertido. Son los matrimonios de Fernando VII. Fernando VII, ya desde 1802 como príncipe de Asturias, empieza a ser casado con una serie de personas para obtener la debida descendencia. En ese momento no suponía un problema, y uno de los elementos que se había postergado era la derogación de la propia ley sálica. Aquello llevaba directamente a que no hubiera una prisa, pero a medida que se fueron dando las circunstancias históricas, la presión sobre el monarca, aquello que parecía un simple matrimonio, se terminó convirtiendo en una obligación institucional. Y finalmente, al no haber acabado directamente con la problemática de la ley sálica, la descendencia podemos entender que fue fallida, porque ya solo en su cuarto matrimonio es cuando podrá tener herederas, en este caso con descendencia femenina. Teniendo que derogar la ley sálica, no era un proyecto que no existiera, pero que había quedado postergado por la cercanía de la propia Revolución Francesa para no enmendarle la plana directamente a Francia y al propio Luis XVI. Este proyecto quedó olvidado y por lo tanto fue pasando el tiempo. De estos matrimonios, muchas veces próximos, endogámicos, llevó a que no fueran ni las condiciones, y si la presión existía sobre el monarca, no imaginemos la que existía sobre sus diferentes esposas, en muchos casos auténticamente de una cercanía familiar tremenda, sobrinas incluidas. En este caso podríamos ahondar un poco con respecto. Veamos un poco también el momento de la vida de Fernando VII para entender también lo que era el entorno familiar y el entorno histórico de ese momento. ¿Quién era el personaje? ¿Quién era Fernando VII? A fin y al cabo es sabido que Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces compensa la fealdad física de algunas de sus criaturas, pues no sé, dotándolas de relevantes cualidades morales e incluso intelectuales. Sin embargo, a Fernando VII, además de hacerlo feo, ese narizotas con cierta cara de pastel lo llamaba, que era como lo llamaban, lo hizo vil, falto de escrúpulos, rencoroso, miserable y taimado. No añado abyecto y felón porque en definitiva son los adjetivos que usan casi todos los historiadores y no quisiera dar la impresión, un poco que me dejo ya influir ya por ellos, aunque evidentemente es alguien que ha pasado a la historia por esa abyección. Ya de príncipe se veía venir, aunque destacara más su zafia simpatía, su popolachera llaneza, cuando acudía de incógnito a tabernas y a colmaos para refocilarse con rameres baratas y trasigar venazo en compañía de arrieros y majos. Bueno, era alguien campechano, también lo fue su padre. La familia de Carlos IV, retratada misericordiamente por Goya en el famoso óleo, era un hervidero de ambiciones, de rencillas y de odios. Exceptuando al padre, en cierto modo un bendito, puesto que no sabía de tantas cosas, no se enteraba de demasiado y todos conspiraban un poco alrededor, todos contra todos, mediante puñaladas traperas. La zancadilla era la moneda cotidiana. Y mientras tanto, el interés de España, como siempre, postergado. El príncipe Fernando despreciaba a su padre y odiaba a su madre y a Godoy. ¿Por celos o por ambición de reinar? El caso es que su impaciencia por heredar el trono se enredó en tratos secretos con los ingleses y preparó un golpe de estado contra su padre. Cuando lo descubrieron, imploró el perdón paterno y, para demostrar la sinceridad de su arrepentimiento, delató a sus partidarios. El buenazo del rey lo perdonó. El príncipe de la paz, trémulo, se había ocultado en un desván tras la alfombra. Lo descubrieron y se salvó del linchamiento por los pelos, rescatado en el último momento por sus guardias de corps. Carlos IV, aterrorizado, abdicó en su hijo Fernando, pero el amo virtual de España, el general francés Murat, lo obligó a firmar un decreto en el que anulaba su abdicación y recuperaba el poder. Es que Napoleón tenía otros planes. El francés convocó en Bayona a la familia real. El rey, la reina, el príncipe Godoy comparecieron prestamente, abyectos y serviles.
y representaron de buena gana la vergonzosa comedia que Napoleón les iba dictando. Fernando abdicaba en su padre, Carlos IV abdicaba en Napoleón, y este a su vez traspasaba la corona de España a su hermano José Bonaparte. El asunto parecía discurrir según el guión preparado por el Corso, cuando en Madrid surgió un imprevisto que lo echó todo a rodar. Cuando las tropas francesas sacaban del Palacio Real al infante Francisco de Paula para llevarlo a Francia, estalló un motín popular. Era el 2 de mayo de 1808, el 2 de mayo famoso. Al heroico pueblo en armas, en esta ocasión nadie lo llamó chusma, se unieron algunos destacamentos del ejército y capitanes del parque de artillería, Daoiz y Velarde. Goya retrató magistralmente dos escenas de aquella jornada: la carga de los mercenarios egipcios a sueldo, conocido como los mamelucos, en la Puerta del Sol, y los fusilamientos de la Moncloa de aquella misma noche a la luz de los faroles, conocido como los fusilamientos del 3 de mayo. Fernando VII contaba con el apoyo de la Iglesia y de las clases más reaccionarias del país. No tuvo dificultad para gobernar despóticamente, y sus seguidores lo aplaudieron cuando restauró la Inquisición, cerró las universidades y acabó con la prensa libre. También suprimió el Consejo de Estado para gobernar personalmente, auxiliado por una camarilla, así se llamó, integrada por sus amigotes realmente, algunos de ellos carentes de ninguna instrucción. Y no lo digo por el canónigo que algo de latín sabía, sino por el aguador y el esportillero. Pero adulaban a él el encanallado tirano, entre otras cosas, incluso haciéndole creer que era un campeón del juego del billar, de donde procede el dicho "así se las ponían a Fernando VII". A todo esto, Carlos IV y su esposa solicitaban, desde su exilio romano, que les permitiera regresar a España, para pasar ahí su vejez. Pero Fernando, tan miserable como siempre, no lo consintió y los mantuvo a un mediano pasar. Godoy les fue tan fiel en el exilio como lo había sido en los días de gloria. Los afrancesados, acusados de haber colaborado con el gabacho, tuvieron que poner tierra de por medio, unos a Francia, otros a Inglaterra. Incluso Goya, que había denunciado las brutalidades del invasor en su serie de dibujos, Los desastres de la guerra, y en sus óleos históricos, tuvo que exiliarse y murió en Burdeos. Fernando VII contaba con el apoyo de la Iglesia y de la clase más reaccionaria del país. No tuvo dificultad para gobernar despóticamente, y sus seguidores lo aplaudieron cuando restauró la Inquisición, cerró las universidades y acabó con la prensa libre. Hoy vamos a mirar un poco alrededor de las mujeres de Fernando. De él se ha escrito mucho y se sabe bastante, pero en esta parte también, por desgracia, en vista de que pintaban bastos, los liberales se mantuvieron al pairo en el exilio, aunque algunos de ellos intentaron derrocar el régimen y organizaron un par de desembarcos suicidas que fracasaron estrepitosamente. A la postre, el único liberalismo posible fue el que Fernando, muy a pesar suyo, consintió por razones prácticas, cuando provocó que los ministros más afines a su pensamiento eran completamente ineptos y más le valía confiar en otros más enterados del funcionamiento del Estado, aunque pecaran de liberales. Esta apertura, aunque tímida, le granjeó la enemistad de los que, en sus cartas clericales e inmovilistas más intransigentes, que fueron agrupándose en torno al hermano menor del rey, el infante don Carlos. En definitiva, un meapilas, un meamisas, tan ambicioso y enredador como Fernando, que acariciaba fundadas esperanzas de sucederlo en el trono. Ya que aparece Carlos, quizás sea el momento de volver al asunto de la pragmática y de la ley de sucesión, puesto que enseguida acarrearán las estúpidas y sangrientas guerras carlistas, pero antes quizás convenga repasar que los 4 matrimonios a través de los cuales Fernando buscó afanosamente un heredero que le evitaba el disgusto de tener un trono a su hermano. Entre los 4 principales matrimonios que nos podríamos encontrar están
tiene tantos matrimonios como desastres podríamos encontrar en cada una de sus noches de boda. 4 noches de boda que al final del propio rey Felón se terminaron convirtiendo en un desastre. La primera de sus esposas fue María Antonia de Borbón y Lorena. Bueno, todavía cuando él era un doncel de 18 añitos, lo habían casado con su prima hermana María Antonia de Borbón y Lorena. Una chica menuda, más fea que guapa, rubia, de ojos claros, belfo austriaco, nariz borbónica y carácter dulce. El caso es que si a esos 18 años casaron junto a esa prima hermana, ya en definitiva era mayor de edad, también nadie le había contado al propio Fernando en ese momento que era el sexo y que en una noche tan señalada sus manos tenían que hacer algo más que bordar zapatillas. Una vez los recién casados llegaron al tálamo nupcial, María Luisa se desprendió de sus ropas y Fernando, ante la desnudez de su esposa, empezó a soltar grititos, gruñiditos. Una vez agotado de chillar, se lanzó hacia sus senos, pero, educado en la ignorancia, agarró a ellos a propinarles chupetones salivosos como si fuera un lactante. Una vez complacido de su toma, Fernando levantó el lecho, se sentó en una butaca y se dedicó a practicar su afición preferida, bordar zapatillas. Lógicamente, María Luisa no dudó en escribir rápidamente a su madre para contarle que tenía un marido completamente memo. 7 meses estuvo bordando zapatillas hasta que llegó a los oídos del padre, el rey Carlos IV, que Fernandito era la burla de todas las cortes europeas. El papá se puso en manos a la obra y le dio un máster en prácticas sexuales, descubriendo además que lo que tenía su hijo entre las piernas no era un pene tipo estándar, sino que el chaval era un auténtico portento de la naturaleza. Bien estaría compensando lo que le faltaba de hombros para arriba, pasando a partir de ese momento a ser el conocido como el ariete mayor del reino. Recuperó rápidamente el tiempo perdido y su mujer, que tanto se quejó porque no hacía nada, pasó a detestarlo ahora por las continuas ganas de copular que mostraba el muchacho. Poco tiempo ahí tuvo que aguantarle, porque a los 3 años de matrimonio una tuberculosis se la llevó a la tumba. La segunda de las esposas fue María Isabel de Braganza. Fernando, en el exilio en Valenciennes, intentó casarse por segunda vez con alguna sobrina de Napoleón, pero el emperador no se dignó acceder. Mientras estaba así, diciendo que él, de alguna manera, podría calmar a los insurrectos españoles en ese momento en Valenciennes, aquel que él decía que estaba secuestrado, pero daba bailes. En definitiva, en Francia, ya rey y deseado, contrajo segundas nupcias, pero ahora con su sobrina carnal, María Isabel de Francisca de Braganza, hija de los reyes de Portugal, a la que llevaba nada más y nada menos que 10 años. Era una muchacha más bien regordeta, en este caso mofletuda, de ojos saltones, apagados. Pero eso solo era el aspecto físico, realmente era una muchacha muy inteligente, algo que no casaba perfectamente con el propio monarca. En la verja de palacio amaneció un malvado pasquín liberal, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. En definitiva, cuando se casó en estas segundas nupcias, la nueva esposa hacía lo indecible por contentar al monarca, pero a este, que ya lo había aprendido los placeres del sexo, principalmente en los prostíbulos madrileños, no le satisfacían los insulsos encuentros con su esposa. Gustaba al rey acabar sus juergas en el burdel de Pepa la Malagueña, y allí, como si fuera un quinceañero, hacía competiciones para ver quién la tenía más grande, jugando con la ventaja porque sabía que él era un espadón de la corte. Alardeando de que las muchachas vírgenes que se hacían llevar a palacio salen de mi alcoba, según decía el monarca, de que ningún hombre podrá darles el goce que han tenido conmigo. Y este puerco añadía: ¿y sabes qué más les gusta después del placer de poseerlas? Pues coleccionar los trapos que han dejado la prueba de su doncellez. La reina, humillada y olvidada, terminó vistiéndose y peinándose como lo hacían las propias prostitutas de Madrid. De madrugada, a la hora aproximada que el rey solía llegar a palacio, se plantó en lo alto de la escalera vestida como una vil prostituta, con 2 claveles en el moño.
Cuando Fernando vio a su mujer de esta guisa, se fue hacia ella, la rodeó con sus brazos y, a pesar del desgaste de la noche, cumplió allí mismo. Pero poco tiempo tuvo que pasar con todo y seguir disfrazándose, puesto que a los 2 años falleció. Y por supuesto, sin dejar al ansiado heredero. La más triste posiblemente de todas sería la historia de María Josefa Amalia de Sajonia. La siguiente y desafortunada también, en definitiva. Ya tenía el rey 34 años y comenzaba a preocuparle la falta de descendencia, por eso no esperó ni siquiera un año para casarse de nuevo. Iban 3, esta vez con su prima segunda, ya la propia sobrina segunda, María Josefa de Sajonia. La chica, muy monilla, espiritual, solo contaba con 16 años en la alcoba real y se llevó tal sorpresa ante los requerimientos de su vastísimo cónyuge que hizo aguas menores. La noche de bodas fue un auténtico desastre, puesto que en todo esto se dio cuenta que en definitiva para casarla la sacaron de un convento donde había vivido desde los 3 a los 15 años, rodeada de monjas, sermones e incienso. A diferencia de las anteriores, María Josefa era una joven muy atractiva, rubia, de piel delicada, ojos azules. Debido a la estancia entre las monjas, su formación era profundamente religiosa y desconocía totalmente todo lo relacionado con el sexo. La noche de bodas no fue precisamente un paseo militar para Fernando. A las primeras caricias, lo único que veía la recién casada eran imágenes del infierno, donde ardían las pecadoras de la carne, por lo que se negó a continuar con las exploraciones. Y cuando su esposo le explicó que los reyes estaban obligados a tener descendencia para perpetuar la dinastía, ella le dijo que escribiría una carta a la cigüeña y rápidamente llegaría el heredero, porque así se lo habían contado las monjas y ellas no podían mentir. A Fernando, que le importaban un carajo las aves de pico tan largo, se lanzó a acariciar con excesiva virilidad un cuerpo tan poco habituado al contacto digital. La respuesta de ella no se hizo esperar. Se orinó de miedo, empapando al acalorado marido, que salió de la habitación sin poder tomar posesión de tan rocosa fortaleza. La curia en pleno intentó convencer a la joven, pero ésta se negaba, porque lo que quiere el rey es mi pecado mortal. Fernando VII no se lo pensó 2 veces y escribe al Papa una dura carta en la que le pide la anulación del matrimonio por negarse su esposa a la consumación. Antes de tramitarla, uno de sus consejeros le comenta que quizás habría que morder un poco el lenguaje y modificarlo, por ser un pontífice el destinatario de la misiva, a lo que Fernando exclama: «¡Demasiado suave! O yo jodo de una vez a esta beata o el Santo Padre anule mi matrimonio». El Papa tuvo que intervenir tomando una decisión salomónica. La reina a la cama y el marido, antes de entrar, que rece un rosario. La pareja vivió junta 10 años y, conociendo la fogosidad de Fernando VII, si algo en su vida no se le olvida, fue rezar sus oraciones antes de irse a dormir. En cualquier caso, finalmente, por caminos polvorientos y llenos de baches traqueteaban las carrozas, feroz canícula estival de aquellos viajes. La odisea de Fernando, un dolorido y gotoso, se quejaba al oficial que le acompañaba en el estribo del carruaje: «De este viaje salimos todos preñados, menos la reina». La reina no sería muy despabilada, pero era piadosa y, a pesar de rezar frecuentemente el rosario, escribía versos con aplicación en estos balnearios y esas aguas que nunca la dieron directamente esa fertilidad buscada. Como última solución, Fernando, ya cuarentón, baldado completamente por la gota, pensó en casarse de nuevo. Necesitaba en todo trance un heredero. «No más rosarios ni versitos, coño», estalló cuando le propusieron otra princesa alemana. Esta vez prefirió una meridional, su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años, una napolitana alta, morena, de anchas caderas y nada mojigata. Hasta guapa era, si se le excusa la nariz. Cuando había muerto su tercera esposa, ya frisaba esto, la decisión sobre María Cristina de Borbón.
El rey era un vejestorio, en cierto modo, mientras que la nueva esposa era una joven de 23, ardiente, infatigable en sus juegos y escarceos amorosos. Con sus anteriores esposas, Fernando no solía saciado del tálamo nupcial y acudía a los burdeles para quemar la energía sobrante. Ahora, con María Cristina, un solo encuentro era suficiente para que partiera de la habitación resoplando y maldiciendo su merma de fuerzas. El avejentado rey finalmente ya concibió una pasión senil, como consecuencia de la cual la nueva reina quedó preñada. A esos 3 años directamente. Pero la suerte, en definitiva, ahí acompañó a los pocos meses a María Cristina, que quedó embarazada, y a los 9 meses tiene su hija Isabel II, luego la segunda, Luisa Fernanda. A los 3 años un Fernando VII agotado muere. María Cristina, que contaba tan solo con 26 años, cuando se queda viuda, a las 2 semanas del fallecimiento, encuentra un gran amor en su vida, un morenazo guardia de corps llamado Fernando Muñoz. Decían que la reina no paría, y parió más Muñoces que liberales había. A los 3 meses del entierro ya se habían casado, en la más absoluta reserva, manteniendo el secreto a base de amplios vestidos y retiradas para descansar al real sitio de la granja. María Cristina llegó a dar a luz 8 hijos que rápidamente eran enviados a París, anhelando tanto ella como su oculto marido que Isabel llegara al trono para poder dejar ya y poder disfrutar de la vida sin el sufrimiento de la clandestinidad. En definitiva, así terminó esta sucesión mientras estaban al mismo tiempo en una guerra carlista. Es sabido además que Fernando VII, entre otras cosas, hizo sufrir a sus esposas por esa macrosomia genital, siendo esto una enfermedad consecuencia de la costumbre borbónica de casarse entre primos con primos, así para preservar la sangre. El conocido escritor francés Prosper Mérimée describió el miembro viril del rey de esta forma: tan gordo como el puño en su extremidad. A ello hay que unirle una largura de su miembro. Según sus crónicas, parece que las heridas internas que producían el miembro viril del rey pudieran ser la causa de la muerte de sus esposas. Para intentar solucionar este problema de deformación del miembro viril de Fernando VII, se le confeccionó un cojín con un agujero que hiciera topa en medio del apogeo sexual del rey. Este rey fogoso se veía así, de alguna forma, centrado. Y esta es su historia romántica. Una romántica historia por la época, pero realmente más románica que romántica. Bueno, nos veremos el próximo día. Un saludo y cuídense mucho.